Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a Deconstruyendo la Ficción. Mi nombre es Soledad Ruiz y hoy vamos a hablar de otro de los elementos del lenguaje radiofónico, la música. Y no es que no llevemos ya unos cuantos episodios hablando de ella, ya no solo como elemento formal, sino también desde muy diversos enfoques y pensando el concepto de música en un sentido muy amplio. Hoy, para continuar con la idea del inconsciente colectivo que comenzamos en el episodio anterior, vamos a explorar diferentes momentos de la historia de la música en los que la relación concepto, sonido, emoción ha tenido un mayor impulso. Hablaremos de cómo expresar conceptos a través de la retórica musical, cómo expresar emociones a través de la armonía y el ritmo, cómo evocar una historia a través de las cualidades tímbricas de los instrumentos. Y sabed que lo que veremos hoy no es más que la punta de un iceberg mucho más grande y profundo. Ni que decir tiene que el lenguaje sonoro es muy extenso y da para mucho. Como siempre, escucharemos también una obra radiofónica, en esta ocasión de género musical, inspirada en La Noche de los Cristales Rotos. Y terminaremos hablando de los mensajes ocultos en la música de Johann Sebastian Bach. Durante el Renacimiento, en todas las artes, se inició un desmedido interés hacia las antiguas culturas clásicas. Una de esas disciplinas revalorizadas de la época grecolatina fue la oratoria. Por increíble que parezca, la música renacentista adoptó recursos de la oratoria para hacer del discurso musical, incluso sin palabras, un discurso más elocuente. Esto, añadido a que poco después, en el siglo XVII, creció el interés hacia el estudio sobre las pasiones humanas, dio como resultado una música que pretendía persuadir a los oyentes conectándoles con determinados afectos e ideas. De ahí nacieron numerosos tratados de retórica musical en los que se recogían listas de tonalidades y el correspondiente carácter o emoción que expresaban. Por ejemplo, solían asociar la tonalidad de re menor, esta que escuchamos, con la solemnidad, con la devoción, pero también con la tristeza y la dulzura. Son tratados llenos de ejemplos de cómo transmitir osadía, felicidad, ternura, patetismo o grandiosidad a través de intervalos y de figuras rítmicas. Estamos escuchando el inicio del Mesías de Händel, que tiene la figura rítmica negra con puntillo y corchea, que en música se utiliza mucho para representar el caminar de un gran rey que se aproxima. Este pam, papam, papam. Para Händel, ese gran rey era el Mesías, Jesucristo. Sigamos un poco más con el Mesías de Händel porque en él podemos encontrar una buena dosis de figuras retóricas, como una figura llamada gradatio, que es una progresión de notas ascendente que sirve para expresar pensamientos elevados y anhelo divino, como en este caso en el que la letra nos dice que cada valle será exaltado. La gradatio es esta subida de ahora. Y un poco más adelante, cuando el texto dice que los lugares difíciles serán aplanados, en la palabra plain, la voz se mantiene en una misma nota. O sea, la voz sube al mi, y es cierto que escuchamos movimiento, pero son bordaduras, o sea, son notas que rodean la nota principal y que carecen de identidad armónica. Ha subido al mi de nuevo. Ya os digo que, a pesar del movimiento, la nota importante aquí es el mi, que es la que se mantiene. Otro ejemplo, esta vez de la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, lo tenemos en el recitativo Unsichtbar, en el que la orquesta emula el temblor de tierra producido por la caída del templo. Escuchamos el temblor aquí.
En general, estos recursos se conocen como hipotiposis, que parece el nombre de una enfermedad pulmonar, pero en realidad no es otra cosa que la descripción musical de conceptos extramusicales. La hipotiposis también está presente en la música instrumental, no solo en música vocal como la que estamos escuchando. Y hay muchas más figuras y recursos retóricos, como la catábasis, que es una línea descendente que expresa humildad y humillación, la interrogatio, que es una cadencia suspensiva que expresa una pregunta que queda al aire, la exclamatio, que es un salto melódico inesperado, ascendente o descendente que expresa dolor o alegría. Incluso tenemos hipérboles, antítesis, onomatopeyas, hay muchísimas. Y si os interesa este tema, os recomiendo mucho un programa de radio clásica que se llama Música y Significado, del que extraigo parte de la información de esta sección sobre retórica y con el que aprendí mucho en mis inicios musicales sobre música clásica. Luego lo abandoné porque me volví abstracta y para mí perdió el sentido eso de buscarle el significado a todo, pero igualmente lo recomiendo mucho. Antes de seguir, detengámonos un momento en la que es mi figura retórica favorita. Bueno, la mía y la de muchos músicos, que es el bajo lamento. Fijémonos en este descenso de 4 notas en el bajo. Este descenso es muy común en música para expresar el llanto y suele aparecer en canciones que hablan de pérdida o desamor, como este lamento de la ninfa de Monteverdi. Hay que decir que, a pesar de su nombre, bajo lamento, no es imprescindible que esta figura esté en el bajo. Y como ejemplo tenemos el tema Flow My Tears, Brotad lágrimas mías, de John Dowland. Aquí la figura del llanto aparece al inicio, en la voz principal. ¿Y por qué se expresa de esta manera el llanto? Pues por alguna razón el descenso de notas nos sugiere dolor y nos sugiere el caer de las lágrimas. No hay una respuesta lógica o esencialista de por qué esto es así. Pero es verdad que el descenso o este tipo de figuras está muy presente en músicas populares del mundo que hablan de pérdida y de desamor. Por ejemplo, podemos encontrar esta figura en canciones populares de Transilvania, de Hungría, de Rusia. En la cultura española también. En el folclore andaluz, este bajo lamento es conocido como cadencia andaluza o cadencia frigia. Estamos escuchando el inicio de La nana de Sevilla de Federico García Lorca, cantada por Teresa Berganza. Una nana un poco triste porque nos habla de un niño que no tiene madre. Y por supuesto, mientras investigaba canciones en las que encontrar este descenso, me vino a la mente La Llorona de Chabela Vargas. Y me parece maravilloso que una figura creada en el siglo XVI se siga utilizando en nuestros días, conservando el mismo significado y la misma conexión afectiva. En la introducción de La Llorona el bajo lamento está un poco adornado, pero escucharemos este descenso. En el estribillo, sobre la voz de Chabela Vargas, esta figura está un poquito más clara. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Yo os animo a buscar esta figura retórica a través de las canciones antiguas que recordéis que hablen de llanto o pérdida. Y digo antiguas, bueno, porque sospecho que en la música actual esto ya no se hace mucho. Vamos a situarnos ahora en el periodo del romanticismo musical del siglo XIX para hablar de la música programática.
En este podcast ya hemos tenido más de un acercamiento a este tipo de música. Por ejemplo, en el episodio 1, cuando escuchamos parte de la ficción sonora de Luc Ferrari, Es si tu t'entierres maintenant. Je dis non, c'est la première fois. En esta escena, los instrumentos están emulando el movimiento del viento en torno al barco. A esto se le conoce también como música descriptiva o música incidental, que son diferentes tipologías recogidas dentro de la música programática. La música programática es una música cuyo propósito es representar con sonidos acontecimientos extramusicales, como una batalla, un festejo, el contenido de un poema o de un cuento, un sentimiento, un paisaje. En este sentido, es una música que nos sugiere afectos, colores, olores, también imágenes. Es una música muy sensorial. No se centra tanto en la persuasión como la retórica musical, pero eso no quiere decir que la música programática no contenga figuras retóricas. En muchos casos sí, pero no es eso lo que la define. Y como ejemplo de esto, vamos a escuchar algunas partes de la obra programática titulada Danza macabra de Camille Saint-Saëns, basada en un poema de Henri Cazalis. Antes de analizar algunos fragmentos de esta pieza, yo os animo a que la escuchéis entera sin investigar el contenido del poema. Os dejo un enlace en la descripción, son solo 7 minutos, pero si preferís seguir y escucharme directamente contar la historia y su correlación musical, pues también bien. Solo decir que el que una composición esté basada en hechos concretos no significa que la música pierda su abstracción y que de repente entendamos la historia perfectamente. Necesitamos una explicación previa o, en este caso, leer el poema en el que se basa para poder entender de qué va. Pero, por otra parte, si decidimos escuchar la obra sin informarnos previamente del contenido, eso no quita que no podamos vislumbrar de manera intuitiva ciertas ideas del poema. Esta composición, conocida como poema sinfónico, que es otra tipología de música programática, fue estrenada en el año 1874 y nos cuenta lo siguiente. Es la noche de difuntos y estamos en un cementerio. Este arpa emula las 12 campanadas de la medianoche. Este pizzicato de los chelos y los contrabajos representan los pasos de la muerte que se acerca. La muerte entona su violín tocando el intervalo de tritono, que es un intervalo conocido como il diavolo in música. Y lo que está haciendo es llamar a los muertos para que abandonen sus tumbas. Aquí de nuevo el solo de la muerte con el violín. Los muertos comienzan a salir de sus tumbas para bailar un vals. Notaréis que en cada nueva frase musical se van añadiendo instrumentos e intensidad y eso significa que la fiesta está creciendo. Cada vez hay más muertos en ella. Ahora sí, ya están todos. Y ahora vamos a escuchar cómo suenan los huesos de los esqueletos bailando. Esto lo hace un xilófono de madera. Vale, hasta aquí ocurren más cosas en medio, pero vamos a pasar directamente al final, que es una parte que me encanta, porque el amanecer se acerca y los muertos deben regresar a sus tumbas. Y lo que hace aquí el compositor es representar ese volver a las tumbas con los platillos de la orquesta. Es como si, al entrar los muertos a las tumbas, cerrasen las lápidas tras de sí como dando un portazo. Esto de aquí.
Y este es el gallo que canta al llegar el alba, que lo hace el oboe. Estos violines marcan la luz del amanecer. El cementerio queda vacío y la muerte se queda sola y un poquito triste también. Pero de repente recordamos que el año que viene habrá más fiesta. Y fin. Bueno, pues he aquí la importancia de entender qué caracterización nos da cada instrumento, cada timbre, el querer evocar determinadas escenas o emociones o un carácter de pesadumbre, de elevación, de temor. Todo eso no solo está ligado a los recursos de retórica musical, sino también a lo que tiene que ver con los detalles tímbricos de la orquesta. El viento metal se usa para referir unas cosas, como una guerra, una escena de caza. También el viento metal nos puede aludir a las campanas y las campanas a la alegría de un casamiento o también a un entierro, un ritual. Y los vientos madera se utilizan para otras. Los instrumentos agudos y ligeros expresan una cosa y los graves y pesados otras. Y está bien conocer estos matices porque nos van a ayudar a construir un universo psicológico y emocional que sigue siendo abstracto, pero que, bien ejecutado, puede enriquecer y llenar una ficción de significación simbólica a través de la música. Y para cerrar con esta sección me gustaría poneros un breve ejemplo de cómo la armonía de una pieza musical puede determinar también la conexión que tenemos con los sonidos y con las ideas que un compositor o compositora nos quiere transmitir. Permanecemos en el periodo del romanticismo con la obertura Las Hébridas, que es una obra que Felix Mendelssohn compuso tras visitar la Gruta de Fingal, ubicada en la costa escocesa. Mendelssohn quiso reflejar en esta música el eco resonante del mar dentro de esta gruta, y más allá del constante movimiento orquestal que simula el mecer de las olas, Mendelssohn refleja el eco en la gruta con la armonía de la siguiente manera. Utiliza 3 acordes que tienen como nota común el fa sostenido que suena en la cuerda de los violines de forma constante aquí. Un poco más adelante, los clarinetes añaden un la, ampliando el campo de resonancia. 2 compases después, los oboes agregan un do sostenido como nota más alta, expandiendo aún más la sonoridad. Y cada una de estas notas va formando un intervalo de quinta paralela con la nota del bajo. Esta formación de quinta es muy significativa porque es la que nos aporta la sensación de estabilidad y eternidad relacionada con el eco inamovible de la gruta, además de un sentimiento también de espiritualidad. El hecho de que hagamos esta conexión en la cultura occidental es porque el canto gregoriano se basa en este tipo de intervalos. Era un canto pensado para la comunicación directa con Dios y por eso carecía de complejidades armónicas. Y por eso relacionamos este intervalo de quintas con lo inmutable y lo arcaico. Ahora sí, vamos a escuchar ya un fragmento de una obra radiofónica perteneciente al género musical que se estrenó en 1988 por el 50 aniversario de la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, evento en el que el régimen nazi coordinó una oleada de violencia antisemita que arrasó comercios, sinagogas y propiedades judías en toda Alemania. Esta es una obra que, por la gran diversidad de dinámicas, de rezos y cánticos que contiene, nos conecta de manera muy directa con este suceso. Los silencios también son fundamentales en una historia como esta. Y en general hay una combinación de elementos muy variados que nos dan la impresión de estar pasando constantemente de una escena a otra.
Su autor, Alvin Curran, ideó esta pieza para que fuera ejecutada en directo y en esa ejecución intervinieron simultáneamente las radios públicas de Berlín, de Holanda, de Dinamarca, de Francia e Italia, siendo la mesa de mezclas de esta última la que llevó el control de toda la emisión. Los intérpretes de esta pieza eran una soprano, 7 coros y 37 instrumentos solistas repartidos por todas las radios mencionadas y que seguían la lectura de una misma partitura musical. Aunque la emisión fue en directo, se insertaron diferentes grabaciones previas de sonidos humanos, como rezos, lamentos, cánticos religiosos. También hay efectos sonoros como cristales, trenes, graznidos de cuervo, sirenas de barco. Todo ello hace que esta obra tenga un aura muy dramática, ya no solo en cuanto a su carácter, sino también en cuanto a la enorme capacidad que tiene de transportarnos a lo que tuvo que ser esa violenta noche para la comunidad judía. Ahora nos tocaría hacer una obra igual de grande por el pueblo palestino. וידבר אדוני אל משה לאמור נשא את ראש הנה גרשון גמם לבית אברהם ומשפחותיו מפן 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה Y para terminar hoy, como curiosidad más que nada, porque esto no es algo a lo que yo le vea utilidad para componer la música de una ficción sonora, os quiero poner 2 ejemplos de mensajes ocultos en la música. Y para esto, como para 1000 cosas más, Johann Sebastian Bach fue un genio. Vamos a empezar por lo más simple y reconocible de su música, que era su firma. Él solía escribir su apellido Bach con notas musicales. ¿Y cómo era esto posible? Supongo que muchos conoceréis o habréis visto alguna vez que en la armonía anglosajona se utiliza el abecedario para designar notas musicales, siendo la letra A el equivalente a la nota La, B el equivalente a Si, C el equivalente a Do y así hasta la letra G. A diferencia de la música inglesa, la música alemana utiliza la B como equivalente al si bemol y la H como equivalente al si natural. Así tenemos que al apellido Bach, B-A-C-H, le corresponden las notas si bemol, la, do, si natural. Vamos a escuchar un fragmento del Arte de la Fuga, que es la última obra y esta que vamos a escuchar la última fuga que compuso Bach antes de morir. Aquí tenemos este motivo que es el de su firma insertado en este sujeto. Y ahora esto mismo se repite en la voz superior. Bach coloca aquí esta firma en el contrapuntus número 14 de este Arte de la Fuga, un número muy relacionado con su propia numerología, ya que si asociamos en esta ocasión números a su apellido según el orden alfabético, donde B es el 2, A es el 1, C es el 3 y H es el 8, suman 14.
Es como si firmase doblemente esta partitura, con su nombre en las notas y con este número 14 del contrapuntus, y él era muy consciente de todo esto. Y como segundo ejemplo de mensajes ocultos en la música de Bach, tenemos el numérico y controvertido mensaje que Bach dejó para la posteridad en su partita número 2 en re menor. Y digo que es polémico porque existen detractores de que este mensaje realmente sea intencionado o de que exista. Veréis. Corría el año 1720 cuando Bach se encontraba de viaje con el duque de Ketzen, y durante ese viaje, el 17 de julio, de manera repentina, murió su primera esposa María Bárbara. Él no tuvo ninguna noticia sobre esto hasta que volvió a casa y cruzó la puerta, cuando ya hacía semanas que María Bárbara había muerto. Y es cierto que en esta época era raro, y en Bach también lo era, que la vida personal de un compositor se colase en su obra. Pero hay motivos para pensar que Bach reflejó en esta partita número 2 en re menor que escuchamos el dolor que esta muerte le produjo. Recordemos, una tonalidad que se usaba para expresar el dolor y la solemnidad. Lo que hizo Bach fue escribir con notas en los 2 primeros compases del inicio de esta partita el nombre de María Bárbara y el suyo propio. ¿Y cómo hizo esto? Lo hizo recurriendo en esta ocasión a la numerología, siguiendo una correlación entre abecedario, números y notas musicales. Es un tanto complejo de explicar, así que os dejo un enlace con el que vais a entenderlo perfectamente. Pero, resumiendo, el nombre de María Bárbara nos da el número 81, número que coincide con la equivalencia musical que encontramos en el primer compás de esta partita. Y el nombre de Johann Sebastian Bach nos da el número 158, que coincide con la equivalencia sonora del segundo compás. Sea como sea, independientemente de las dudas que pueda haber sobre este mensaje oculto, en este podcast, como somos un poquito idealistas y romanticonas, vamos a pensar que Bach expresó en esta obra el amor que sentía por María Bárbara y el vacío que le dejó su muerte. Quiero despedirme hoy con esta chacona en re menor, que es una de las piezas que componen esta partita, y siempre se dice de ella que es una de las chaconas más bellas de la historia de la música. Aquí tenemos el paso solemne de negra con puntillo y corchea, y también un bajo lamento, que está bastante oculto y que aparece a partir del compás 13. Y, en fin, con ella os dejo. Gracias por estar ahí y nos escuchamos pronto.